Que la paz de Dios sea con todos, amados hermanos. Les amamos en el amor del Señor y recomendándole siempre a todos seguir las instrucciones que el señor presidente de la República de Guatemala ha dado y también de su gabinete de gobierno para poder estar nosotros siempre cuidadosos, precavidos, ser cautos en toda esta situación que se está dando en todo el mundo a raíz de esta enfermedad que ha causado muchas muertes, como lo es el COVID-19. Así que hermanos, si usted tiene que salir y hermana también, salga solamente para lo necesario. No salga a visitar, no salga por querer salir solamente a la calle. Recuerde que nosotros somos el templo de Dios vivo y que en nosotros habita nuestro Dios, el Espíritu Santo, y somos responsables, dice la palabra, de este cuerpo, porque si no lo cuidamos, Dios nos pedirá cuentas. Así que de nosotros depende ser prudente, que es un elemento de la sabiduría también. Muy bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Hermanos, este es un estudio profundo. No podemos avanzar tan rápidamente. Estoy tratando de ir despacio para que ustedes vayan comprendiendo desde la base o el fundamento del capítulo 1 de este libro, todo lo que viene en el capítulo 2 hasta llegar al último capítulo. Apocalipsis es un libro muy maravilloso. Es entendible. No se puede decir que no se comprende. Algunos no comprenden este libro de revelaciones o el Apocalipsis porque no leen la Biblia, no han estudiado la Biblia. Y para poder comprenderlo tenemos que conocer todos los libros de la Santa Biblia, los 66 libros, incluyendo el Apocalipsis, porque en él se va a consumar todo prácticamente de lo que la palabra de Dios nos dice y también lo que los profetas hablaron en el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Así que vamos a seguir con el estudio que es muy fundamental acerca del capítulo número 1 y para ello hoy quiero referirme al enlace que hay entre el libro del profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y de igual manera también quiero hablar acerca del enlace que hay con el libro de Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento. Claro está que el libro de Génesis no es profético, es el libro de los orígenes. Muy bien, así que vamos a dar inicio entonces al enlace entre el libro de Malaquías y el libro de Apocalipsis. Cuando yo me refiero a esa palabra enlace, lo que quiero hacer es una comparación en lo que dice Malaquías y también Génesis relacionado con el Apocalipsis. El profeta Malaquías finaliza su libro que lleva su mismo nombre con este mensaje. En Malaquías capítulo 4 y verso número 2, el profeta dice esto, y con esto finaliza él. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La Biblia Kadosh, israelita mesiánica, dice de este mismo capítulo 4, verso 2, en su versión de esta manera. Pero ustedes que temen a mi nombre, les nacerá el sol de justicia, con sanidad en sus alas, y romperán en júbilo, romperán en alegría, romperán en alabanza. Con este mensaje, el profeta Malaquías estaba presentando una esperanza final para una tierra que había sido maldecida por causa del pecado. ¿Me está
escuchando muy bien, se lo vuelvo a repetir, con este mensaje que el profeta Malaquías está dándonos en esta cita bíblica, él está presentando una esperanza final para una tierra que ha sido maldecida por el pecado. Esto desde luego desde el libro de los Orígenes. Malaquías finaliza el libro de su profecía con la esperanza de aquel que será el sol de la justicia, es decir, vendría aquel personaje que aparecería como el sol de la justicia. Y Malaquías les está diciendo al pueblo de Israel de su época, Él viene a la tierra. Nos está hablando desde luego de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este mensaje, Malaquías se lo está diciendo a los conciudadanos judíos que estaban decaídos, desmoralizados, desanimados por todas las tragedias históricas que Israel había pasado. Recuérdense que el pueblo de Israel cayó en muchos cautiverios de grandes imperios y en todos ellos fueron maltratados, en todos ellos sufrieron el pueblo de Israel. Entonces a esto es a lo que el profeta les está dando a los conciudadanos judíos, ¿verdad? La esperanza de que vendría el sol de la justicia para ellos. Comparemos entonces ahora las palabras finales del profeta Malaquías, las que él dijo, con el mensaje final del libro de Apocalipsis, que dice de esta manera. Vean ustedes este enlace, noten esta comparación. Apocalipsis 22 y el verso 16, finaliza este verso 16, el último capítulo del libro de Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, está diciendo Jesucristo. Oigan esto, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis está concluyendo con este capítulo 22 y su verso 16, diciendo que Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Concluye asimismo también en los versos 17, 20 y 21 con una invitación clara y directa para la iglesia. Claro, para la iglesia de esta época o para la iglesia de este tiempo que somos nosotros. El verso 17 que yo les refería dice, y el Espíritu está escrito con E mayúscula refiriéndose a que es el Espíritu Santo de Dios. Y la esposa, refiriéndose a la iglesia. Dicen, ven, oiga lo que el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Usted me está oyendo en este momento. Estoy seguro que en su corazón, si tiene la esperanza del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo y la transformación que vamos a sufrir para recibirle a Él en las nubes de los cielos, también usted podrá decir estas palabras, ven, Señor Jesús, al oír este mensaje. Y el que tiene sed, oiga eso, venga. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, es decir, los que aún pueden venir un poco rezagados, pero o no han despertado del todo, pero sienten la necesidad porque a lo mejor no están conscientes de esta situación.
el Señor les dice, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Veamos lo que dice este salmo al músico principal, Masquil, que es de los hijos de Coré. Este salmo dice lo siguiente, y es un salmo muy, pero muy bendecido para nuestra vida, lo que este salmo está diciendo. Dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Al usar los versículos 16 y 17 del capítulo 22 de Apocalipsis, estoy usando el texto, pero ahora estoy haciendo una aplicación al contexto también de ese texto. ¿Y qué mejor aplicación para aquel que está sediento y para aquel que tiene sed y para aquel que quiera venir a tomar de las aguas gratuitamente, que nos dice Apocalipsis 17, que hacer la comparación, como lo hace este salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Estoy seguro que el deseo de Dios es que nosotros sintamos en todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, el deseo, el anhelo, la necesidad de buscar la palabra de Dios, la vida de Cristo, de estar cada día conociendo más de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y al sentirnos nosotros por esa misma necesidad que nuestra alma y espíritu siente, estar como ese siervo que anda buscando en ese árido desierto y en esa sequía las aguas para poder hidratarse. Yo te invito a que también tú te hidrates de las aguas gratuitas, que son aguas de vida, las aguas que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, porque son aguas de Él, son aguas divinas, no son aguas de esta tierra. El verso número 2 del Salmo 42 dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Oigan eso, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ojalá tú también tengas sed, que te sientas necesitado de hidratarte cada día. Cuando el Señor habló de las bienaventuranzas, el Señor dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y voy a hacer la aplicación en el sentido de aquellos que en su espíritu humano sienten la necesidad de hidratarse y de tomar de las aguas frescas de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías, cuando habló acerca de la misericordia de Dios gratuita para todos en Isaías 55:1, también el profeta está diciendo esto: a todos los sedientos, venid a las aguas. Oiga quién está invitando: a todos los sedientos. Yo no creo que haya ningún cristiano que pueda decir yo soy una persona súper espiritual o soy una persona que vivo mi vida en la plenitud del Espíritu Santo y eso es suficiente. Yo creo que como humanos en esta tierra en que vivimos, cada día, en todas las circunstancias que se nos presentan en la vida, algunas de alegría, otras de tristeza, algunas de enfermedad, algunas de quizá de escasez o de pobreza, siempre estamos necesitados de Dios. Y podemos decir, como dice Isaías, a todos los sedientos. Cada día estamos necesitados, somos sedientos de Dios, hablando en sentido espiritual. Y tenemos que venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, dice el profeta Isaías, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino. Esto nos está hablando acerca del vino
que es tipo del Espíritu Santo de Dios, podemos tomar también del Espíritu Santo de Dios, del gozo de la salvación. ¿Y por qué también no decir esto? Necesitados de tomar del Espíritu Santo, que es ese tipo del vino, de la unción del poder de Dios. Y leche, dice el profeta. Aquí nos está hablando en el sentido de la leche como tipo de la palabra de Dios, porque la leche es alimento, alimentos para el cuerpo físico, y como tipo de la palabra de Dios también es alimento espiritual para el alma. Así que lo que Dios está ofreciendo, el agua, el vino, la leche, es gratuita. Yo no sé por qué hay muchos que se abstienen de buscar el reino de Dios y estas cosas que Dios nos está ofreciendo sin precio, sin costo alguno. Jesús habló acerca de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte también, y él dijo lo siguiente en Mateo capítulo 5, verso 6: bienaventurados los que tienen hambre, lo que decía el profeta Isaías, y oigan, y sed de justicia, lo que también está refiriendo Apocalipsis 22, 16 y el Salmo 42, verso 1 que leímos, y también Isaías capítulo 55, verso 1. Y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si te acercas a Dios, si buscas el reino de Dios, si anhelas más de Cristo, tú vas a ser saciado. Pero si no te interesa, ¿cómo puedes entonces esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo si estás deshidratado, si estás seco? Y un árbol seco no puede tener ramas verdes, mucho menos fruto, ni tampoco hojas. Es un árbol que está destinado para ser cortado y echado al fuego. Cuando nuestro Señor Jesucristo y el evangelista Juan, que es el escritor a propósito del libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 1 al verso 42, nos habla de aquel encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Voy a parafrasear esta cita bíblica que nos habla de esta maravillosa historia del encuentro entre Jesús y la samaritana. Y dice que Jesús salió de Judea. Jesús va otra vez a Galilea. Y mientras él va pasando por Samaria, Jesús llega a una ciudad llamada Sicar, que está en Samaria, donde en esa ciudad de Sicar está el pozo del patriarca Jacob. Jesús está muy cansado de andar caminando, de venir en el camino, y Jesús se sienta y se recuesta en el pozo de Jacob. Y la Biblia dice que es la hora sexta. Nos está indicando que son las 12 del mediodía para nosotros. ¿Se pueden imaginar ustedes en Israel, en plena luz del sol al mediodía, en su máxima fuerza, cómo se sentiría Jesucristo de esa travesía? Sus discípulos habían salido a comprar, a buscar algo para comer porque era la hora del almuerzo. De pronto, mientras Jesús está en el pozo ahí descansando, aparece una mujer samaritana y ella viene a sacar agua del pozo y Jesús le dice a esta mujer: dame de beber. Aquella mujer se le queda viendo a Jesucristo y le responde, sin saber que se trata del Hijo de Dios: ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, es decir, no hay ninguna relación entre nosotros, no nos llevamos. Jesús le responde a aquella mujer, y perdón que siga avanzando rápidamente y no me detenga en explicar esto. Jesús le responde a aquella mujer: sí, entendiereis el don de Dios. Miren ahora por dónde Jesucristo la lleva.
si entendiereis el don de Dios. Y cuando Jesús le está hablando del don de Dios, le está diciendo, si conocieras el regalo de Dios, si conocieras la gracia de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías y él te daría, oigan eso, no agua simple, como la que nosotros bebemos. Él te daría agua viva. Qué maravilloso lo que Jesús le está ofreciendo a aquella mujer. Un agua con la cual, si ella bebe de ella, quedará hidratada en alma, cuerpo y espíritu. Será una nueva experiencia en ella y una vida diferente, la que esta agua de vida también hará en ella. El verso 13 de este capítulo de San Juan sigue diciendo, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, se refiere al agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, nunca más va a tener sed, sino que el agua que yo, le está diciendo Jesús a la mujer samaritana, le daré, será en él una fuente, será una fuente, será un manantial, en otras palabras, de agua que saltan para vida eterna. ¡Ah, qué maravilloso lo que Jesús les está ofreciendo! Y si tú ya recibiste a Jesucristo como tu Salvador, tú estás experimentando esta fuente de agua que salta para vida eterna. Por eso es que nada de las cosas de este mundo te amedrentan. Por eso es que ninguna prueba de este mundo te separa de Cristo. Por eso es que ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni lo que esté por venir te puede alejar de Dios. Porque la fuente de agua que está en Cristo, que está en tu interior y que saltan para vida eterna, te hacen permanecer fieles al Señor y no irte a los extremos de este mundo, porque sabes que si le eres fiel al Señor y le eres leal, te espera la corona de vida que Cristo te dará en aquel día. El agua de vida, la fuente de agua que salta para vida eterna, es Jesús. Solo en Jesús está el agua de vida, la fuente de vida. No está en ninguna otra religión. Tampoco se encuentra esta agua de vida en sectas. No está tampoco en filosofías humanas y baratas. No está tampoco en las llamadas ciencias esotéricas. Tampoco el agua de vida está en la fuente de vida que muchos van a buscar para rejuvenecer. Ni tampoco está en Pare de Sufrir, porque ellos ofrecen un agua de vida. Tampoco el agua está en los mormones, ni en los testigos de Jehová, ni tampoco están en aquellos que tienen la religión del Islam. El agua de vida está únicamente en Jesucristo, porque Él es el sol de justicia, Él es la estrella de la mañana y Él es la vida eterna. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice esto, ciertamente vengo en breve, amén, sí ven Señor Jesús. Verso 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en todos vosotros, amén. Vuelvo a repetir, para finalizar este enlace entre Malaquías y el libro de Apocalipsis, el profeta Malaquías finaliza el libro con un mensaje de esperanza para el pueblo hebreo, que les va a nacer el sol de justicia y que en sus alas traería salvación para ellos. Malaquías 4:2. El libro de Apocalipsis, en cambio, finaliza con el mensaje
que es en el mismo sentido de lo que el profeta de Dios está hablando Malaquías, a lo que Jesús está diciendo, que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Al igual que el sol ilumina, al igual que el sol brilla, al igual que el sol, la estrella resplandeciente de la mañana resplandece. Y una invitación clara y directa a la iglesia es el libro de Apocalipsis. ¿Y cuál es esa invitación clara? Te podrás preguntar, y directa para la iglesia. Pues esa invitación clara y directa para la iglesia es la esperanza de los cristianos del arrebatamiento, que los creyentes fieles y consagrados a Dios y a Cristo tienen para ser levantados en aquel día. En el Antiguo Testamento, la esperanza de Israel era la revelación de los profetas dadas por Dios a sus siervos, los profetas. En cambio, en el Apocalipsis, la esperanza para la iglesia es el cumplimiento de la profecía apocalíptica sobre esta tierra en estos últimos tiempos. ¿Te das cuenta? Muy distinto. Malaquías para los hebreos, Apocalipsis para la iglesia hoy. Rápidamente, voy a presentar cuál es el enlace entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Y ponle mucha atención a esto, por favor. Y voy algo rápido por el tiempo, porque si no, no adelanto y ya quiero entrar en los siguientes capítulos de Apocalipsis. Para completar la revelación profética, vamos a enlazar el libro de Apocalipsis con el libro de Génesis. Aclaro, Génesis no es un libro profético. Es el primer libro del canon bíblico. Génesis presenta el principio de todas las cosas y Apocalipsis ofrece el final de todas las cosas. Ve dándote cuenta en esto. El primer libro dado por el Boré, a lo mejor tú te preguntas, ¿y qué significa el Boré? Significa el creador. Es Bereshit, que en hebreo significa en el principio. Génesis 1:1. Y que para nosotros es Génesis, palabra griega que significa origen o comienzo. Entonces, el Boré, que es el creador, nuestro Dios, habla de la creación en el Génesis, que es una palabra griega, y para los hebreos, voy a usar esta palabra, aunque para los hebreos no es Biblia, lo que para nosotros sí es la Biblia, para ellos es la Torá, le llaman Bereshit al libro de Génesis. Génesis entonces, o el Bereshit, habla de los orígenes de las cosas creadas. Número 1, el origen del universo, el origen de la vida y de la vida terrestre del hombre y de la sociedad humana. Número 2, habla del origen del pecado y de la maldición, el origen de la muerte y del plan de salvación. Número 3, Génesis o el Bereshit habla del origen del plan de salvación y del programa de redención. Y habla también, número 4, el origen del nacimiento de la nación de Israel y de la promesa de salvación para todas las naciones. Por lo tanto, la idea que proviene o que prevalece, mejor dicho, a lo largo de los 1533 versículos que contiene el Bereshit o el libro de Génesis, no es solo que exista el Boré, el creador, que es Adón, o sea, el Señor, y Melech, o sea, Rey del universo, sino que el Boré, que es el creador, que es también el Elohim, un juez supremo,
está comprometido con la redención integral de su creación, especialmente la del hombre. Escucha bien detenida esto posteriormente para que lo entiendan mejor. El primer verbo que aparece en la Biblia, creó, en Génesis 1:1, expresa la manera original en que se inicia la creación. Este verbo, creó, está en hebreo y es la palabra bará. Bará. Y aunque su traducción es muy sencilla, su significado es sumamente profundo. Bará es el accionar en la creación y significa crear sin ayuda de nadie. Oigan eso, bará es el accionar en la creación y significa crear sin ayuda de nadie, sin depender de nada. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro El Elohim, el Dios juez supremo, no necesitó la ayuda ni tampoco depender de nada para crear todas las cosas en el libro de Génesis y contenidas en el Bereshit, el primer libro de la Biblia. Así que con base a lo que indiqué, observemos el enlace que hay entonces entre el Génesis y el libro de Apocalipsis. Y voy a ir comparando a los dos. Primero en el libro de Génesis y segundo en el libro de Apocalipsis. Número 1, libro de Génesis. Se creó la tierra. En el Apocalipsis, la tierra va a pasar. En Génesis se presenta la primera rebelión de Satanás. En Apocalipsis se presenta el fracaso de la última rebelión de Satanás. En Génesis, el sol, la luna y las estrellas eran para el beneficio de la tierra. En Apocalipsis, el sol, la luna y las estrellas serán parte de los juicios de Dios sobre la tierra. En Génesis, el sol gobernaba el día. En Apocalipsis ya no habrá necesidad del sol. En Génesis a las tinieblas se les llamó noche. En Apocalipsis ya no habrá tinieblas, ya no habrá noche. En el Génesis a las aguas se les llamó mares. En Apocalipsis ya no habrán mares. En Génesis tenemos la entrada del pecado. En Apocalipsis el pecado ya no existe más. En Génesis se prohíbe la maldición, se pronuncia, la maldición. En Apocalipsis ya no habrá más maldición porque va a ser quitada. En Génesis la muerte termina con todo a su paso. En el Apocalipsis ya no habrá más tristeza, ni lágrimas, ni muerte. En Génesis tenemos la boda del primer hombre, Adán y Eva. En Apocalipsis tenemos la boda de Cristo con su iglesia, con su amada. En Génesis vemos a la ciudad del hombre, que es Babilonia. En el Apocalipsis vemos a esa ciudad del hombre, que es Babilonia, destruida, arrasada, y desciende la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, a esta tierra que es transformada. En Génesis se pronuncia el juicio contra Satanás. En Apocalipsis se ejecuta el juicio contra Satanás y es lanzado
al lago de fuego y azufre preparado para él y para todos sus secuaces. Apocalipsis 1:8. Yo soy, dice Jesús, el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En el libro de Apocalipsis, Jesucristo se muestra ya no como lo mostraron los evangelios, lo presentaron como el Cristo sufriente. Ahora en el Apocalipsis se presenta a Jesucristo como el que tiene toda autoridad y poder. Jesucristo está en control de todo en el Apocalipsis. Él sigue siendo el Cordero de Dios, pero Él es en esta clase de Cordero que fue inmolado. Él habla con autoridad. Me refiero a que el Cordero está hablando en este momento, ahí en el Apocalipsis, con la ira del Cordero. Y la tierra queda aterrorizada de la presencia de su poder. Hago un paréntesis así rapidito. El profeta Isaías, cuando nos habla acerca de lo que iba a padecer Jesucristo en su muerte por nosotros y que vendría a la tierra, nos presenta a una oveja enmudecida, a un cordero que no abrió su boca y fue llevado al matadero. En el Apocalipsis, ahora el Cordero de Dios está con toda autoridad y con todo poder, y él habla como Cordero con ira para ejecutar todas las cosas que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Muy bien, finalizo con esto. Recuerde que la Biblia nos dice que Jesucristo ha hecho lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Pero en el libro de Apocalipsis se enfatiza lo que Jesucristo está haciendo y lo que Jesucristo va a hacer. La palabra revelación es importante conocerla. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. En ningún momento se usa la palabra en plural para el nombre de este libro, porque solo hay una revelación, que es la revelación de Jesucristo el Señor. Y por eso es que Él recibe toda la gloria, todo el honor, todo el poder, todo el señorío, todo el imperio por los siglos de los siglos en el libro de Apocalipsis, porque el libro es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Sigamos analizando este libro maravilloso, sigamos aprendiendo de él. Muy pronto entraré ya a analizar lo que son el mensaje a las iglesias, pero aún me falta una base bíblica más de este capítulo 1 que se los estaré compartiendo en el siguiente mensaje. Que Dios les bendiga. La paz de Dios con todos ustedes. Shalom, amada iglesia. Amén.